En las barracas del ejército chileno, un soldado raso mira fijamente el arma que acaban de entregarle. No es un fusil con Blaine, no es un sable de caballería, es una hoja curva de 30 centímetros, forjada originalmente para cortar racimos de uva en los viñedos del Valle Central. Pesa apenas 200 gramos, cabe en cualquier cinturón y en las manos correctas puede abrir un cuerpo humano desde la clavícula hasta el ombligo en un solo movimiento ascendente. El soldado no es un asesino, es un campesino de 22 años que nunca salió de su provincia hasta que lo reclutaron a la fuerza. No sabe leer, no sabe por qué Chile y Bolivia están en guerra, solo sabe que si no pelea, lo fusilan por desertor, y que el corvo que sostiene es la única ventaja que tendrá cuando se acabe la pólvora. Porque aquí está el secreto que nadie quiere admitir. Esta guerra no se va a decidir con artillería moderna ni con estrategia napoleónica. Se va a decidir en la noche, en el cuerpo a cuerpo. En el momento exacto en que un hombre se queda sin balas y tiene que elegir entre rendirse o convertirse en animal. El corvo no es un arma de guerra, es un arma de exterminio. Retrocedemos 6 meses. Febrero de 1879. El puerto boliviano de Antofagasta está ocupado por tropas chilenas sin que se haya disparado un solo tiro. La razón es brutalmente simple. Bolivia intentó subir los impuestos al salitre chileno. Chile respondió invadiendo. Perú, atado a Bolivia por un pacto secreto de defensa mutua, no tuvo más opción que declarar la guerra. Pero aquí es donde la historia oficial miente por completo. Esto no es una guerra por impuestos. Es una guerra por la supervivencia económica de 3 naciones quebradas. Chile necesita el salitre para no colapsar financieramente. Perú necesita mantener su monopolio para pagar la deuda externa con bancos británicos. Bolivia necesita acceso al mar o dejará de existir como país independiente. Ninguno puede retroceder, ninguno puede negociar. La única salida es la aniquilación del enemigo. Y en ese contexto de desesperación absoluta, el alto mando chileno toma una decisión que horrorizará a los observadores militares europeos durante décadas. Armar a cada soldado de infantería con un cuchillo agrícola diseñado para trabajos de cosecha. La lógica es fría como el hielo del Atacama. Los fusiles con Blaine de un solo tiro se atascan con la arena. La pólvora escasea. Los sables de caballería son inútiles en combate nocturno cerrado, pero el corvo nunca falla. Nunca se queda sin munición y psicológicamente es mucho más aterrador que una bayoneta. Una bayoneta perfora. El corvo arranca. Marzo de 1879. La primera batalla importante de la guerra no sucede en tierra. Sucede en el mar. El monitor peruano Huáscar, una bestia de hierro blindado con 2 cañones de 300 libras, comienza a hundir barcos chilenos con impunidad total. Es la nave más moderna del Pacífico Sur. Invulnerable, imparable. Durante 7 meses, el Huáscar controla el océano, bombardea puertos, captura transportes de tropas, hace imposible que Chile mueva su ejército al norte. Mientras el Huáscar exista, Chile no puede ganar la guerra. Pero mientras los almirantes chilenos se desesperan buscando cómo hundir al monitor peruano, algo completamente distinto está sucediendo en tierra. Algo que ningún mapa estratégico puede mostrar. Los soldados chilenos están aprendiendo a matar con el corvo.
No es entrenamiento formal, es evolución brutal bajo presión. En las escaramuzas nocturnas del desierto, los reclutas descubren por accidente lo que los manuales militares europeos jamás enseñarían. El corvo no se usa como un cuchillo normal, se usa como un gancho carnívoro. El movimiento correcto no es apuñalar hacia adelante, es enganchar desde abajo y tirar hacia arriba. La curvatura de la hoja se engancha en la carne, en el tejido blando bajo las costillas, en la parte inferior de la mandíbula. Una vez enganchado, el atacante no empuja, tira, y el cuerpo humano, diseñado para resistir impactos frontales, no tiene defensa contra esta tracción lateral desgarradora. Los médicos de campaña peruanos empiezan a ver algo que nunca habían visto antes: heridas que no tienen sentido. Soldados con la garganta abierta de lado a lado. Otros con las tripas literalmente arrancadas del abdomen, no cortadas, arrancadas. Algunos con la cara dividida en dos, desde la comisura de la boca hasta la oreja. No son heridas de combate, son heridas de matadero. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. El corvo funciona mejor contra enemigos que se rinden. Una bayoneta es efectiva contra alguien que resiste. Pero el corvo alcanza su máxima letalidad en el momento exacto en que la víctima baja las manos y dice: me rindo. Porque es ahí, en ese instante de vulnerabilidad total, cuando el filo curvo puede enganchar la garganta desde atrás sin resistencia alguna. Los comandantes chilenos nunca dieron la orden explícita de no tomar prisioneros. No fue necesario. El arma misma dictaba la lógica. Llevar prisioneros en el desierto significa compartir agua. Compartir agua significa que tus propios hombres mueren de sed. Ergo, no hay prisioneros, solo cadáveres que no necesitan beber. Octubre de 1879. Combate naval de Angamos. Después de una persecución de 4 horas, 2 acorazados chilenos logran acorralar al Huáscar. El monitor peruano resiste durante 1 hora bajo fuego concentrado. Su comandante, el almirante Miguel Grau, muere decapitado por un proyectil de cañón. Su segundo al mando intenta hundir la nave para que no caiga en manos enemigas. Falla. El Huáscar es capturado. La guerra en el mar ha terminado. Chile controla el océano. Ahora puede mover ejércitos completos al norte sin oposición. La guerra terrestre está a punto de comenzar de verdad. Y aquí es donde todos los cálculos militares convencionales van a colapsar de forma espectacular. Perú y Bolivia tienen la ventaja numérica. Tienen mejores posiciones defensivas. Tienen líneas de suministro más cortas. Tienen el conocimiento del terreno. Pero Chile tiene soldados que ya no pelean como europeos. Pelean como algo anterior, algo mucho más antiguo y mucho más letal. Noviembre de 1879. Batalla de Dolores. Primer enfrentamiento terrestre importante. 4.000 soldados chilenos contra 6.000 peruanos y bolivianos atrincherados en posiciones fortificadas. Las tropas aliadas esperan un asalto frontal clásico. Líneas de infantería avanzando bajo fuego de artillería, intercambio de descargas de fusilería, carga de caballería para romper el flanco. No es lo que reciben. Los chilenos atacan al amanecer, sí, pero la batalla real no sucede durante el día. Sucede esa noche. Cuando la artillería se queda sin proyectiles y los fusiles se atascan con arena, los soldados chilenos hacen algo que ningún manual militar contempla. Se arrastra.
Formaciones enteras de infantería abandonan las tácticas europeas y avanzan reptando por el desierto, sin antorchas, sin tambores, sin órdenes gritadas. Solo silencio y movimiento bajo las estrellas. Los centinelas peruanos ven sombras moviéndose a ras del suelo. No están seguros si son hombres o perros salvajes. Cuando disparan, las sombras desaparecen. Cuando dejan de disparar, las sombras avanzan. A las 3 de la madrugada, las líneas defensivas peruanas colapsan desde dentro. No por un bombardeo, no por una carga heroica. Colapsan porque cientos de gargantas fueron abiertas simultáneamente por atacantes que aparecieron de la oscuridad absoluta. Los sobrevivientes peruanos reportan lo mismo. Nunca vieron a sus atacantes. Solo sintieron manos agarrándolos desde atrás y algo frío enganchándose bajo sus mandíbulas. Para cuando amanece, el campo está cubierto de cadáveres con un patrón de heridas idéntico. Gargantas abiertas de izquierda a derecha en un corte ascendente. Todos degollados desde atrás. Todos en silencio absoluto. Los oficiales peruanos entienden entonces algo aterrador. No están peleando contra un ejército convencional. Están peleando contra cazadores nocturnos que aprendieron a matar sin hacer ruido. El miedo no es una emoción abstracta en combate. Es un factor táctico mensurable. Un soldado asustado dispara mal. Un soldado aterrorizado no dispara en absoluto. Y después de dolores, algo cambia en la psicología de las tropas aliadas. Ya no es solo miedo al combate. Es miedo a la noche, miedo a dormir, miedo a que la oscuridad se llene de hombres silenciosos con ganchos de acero. Los comandantes peruanos intentan contrarrestar esto con medidas desesperadas. Triplican las guardias nocturnas. Ordenan fogatas constantes alrededor de los campamentos. Prohíben que los soldados duerman solos. No funciona, porque el problema no es táctico, es existencial. ¿Cómo defiendes una posición cuando el enemigo no ataca frontalmente? ¿Cómo mantienes la moral cuando tus centinelas amanecen degollados sin que nadie haya escuchado un grito? Enero de 1880. Las tropas chilenas comienzan el avance hacia Lima, la capital peruana. Es una marcha de 400 kilómetros a través del desierto más árido del planeta, sin agua, sin árboles, sin sombra, solo arena, rocas y sol que convierte el aire en horno. La lógica militar dice que es imposible, que un ejército no puede cruzar el Atacama sin líneas de suministro establecidas, que morirán de sed antes de llegar. Pero el alto mando chileno ya no piensa en términos de lógica europea. Piensa en términos de supervivencia animal. Y la solución que encuentran es tan brutal como efectiva. Cada soldado carga su propia agua. No hay carromatos de suministro. No hay retaguardia logística. Solo hombres caminando con odres de cuero bajo un sol que mata. Los que no pueden seguir el ritmo son abandonados. No hay ambulancias, no hay evacuación médica. Si te caes, te quedas. Y morir solo en el desierto es preferible a lo que harían los guerrilleros peruanos si te capturan vivo. Porque aquí está el detalle que casi nunca se menciona. Esta guerra no tiene Convención de Ginebra, no hay Cruz Roja, no hay observadores internacionales. Es una guerra total en un lugar donde nadie mira. Y en ese vacío de supervisión internacional, ambos bandos descubren que los seres humanos, cuando se les quita toda restricción moral, son capaces de atrocidades inimaginables. Los guerrilleros peruanos capturan soldados chilenos rezagados y los entierran vivos en la arena hasta el cuello. Los dejan morir de insolación durante días.
Algunos tienen los párpados cortados para que no puedan cerrar los ojos contra el sol. Los chilenos responden con una lógica aún más fría. Dejan de tomar prisioneros por completo. Cualquier guerrillero capturado es ejecutado en el sitio, no con disparos, con el corvo, porque las balas son valiosas y los cuerpos degollados envían un mensaje más claro. El mensaje es simple: no hay cuartel, no hay negociación, solo extinción. Marzo de 1880, Batalla de Los Ángeles. El último ejército organizado de Perú intenta detener el avance chileno en una posición defensiva natural, un valle estrecho, flanqueado por colinas rocosas. Es la trampa perfecta. Los chilenos tienen que pasar por el valle o dar un rodeo de 3 semanas que los mataría de sed. Los peruanos tienen artillería en las alturas, tienen francotiradores, tienen todo el tiempo del mundo para esperar. Pero los chilenos ya no pelean como europeos, ni siquiera pelean como soldados, pelean como una plaga. El ataque comienza al mediodía, no al amanecer. Un asalto frontal suicida directamente por el centro del valle. Las tropas peruanas abren fuego con todo lo que tienen. La artillería destroza las primeras filas chilenas. Los francotiradores tumban oficiales. Es una masacre perfecta, excepto que es una distracción. Mientras las tropas peruanas concentran todo su fuego en el valle, 1000 soldados chilenos están escalando las colinas laterales, sin equipo, sin cuerdas, solo manos y pies, y la certeza absoluta de que si caen, nadie los va a rescatar. La escalada toma 6 horas. Algunos resbalan y caen al vacío. Otros mueren de insolación a medio camino. Pero los que llegan a la cima lo hacen con los corvos entre los dientes. A las 6 de la tarde, los artilleros peruanos en las alturas comienzan a gritar. No disparos, gritos, porque hombres cubiertos de polvo y sangre están emergiendo de las rocas detrás de ellos, con ganchos de acero en las manos. Los cañones dejan de disparar. Las posiciones defensivas colapsan. Los soldados peruanos en el valle se dan vuelta para ver qué está pasando en las colinas. Y es entonces cuando las tropas chilenas del valle cargan. La batalla de Los Ángeles no termina con una rendición formal. Termina con una cacería nocturna que dura hasta el amanecer. Los soldados peruanos que intentan retirarse son perseguidos a través del desierto por escuadrones de infantería chilena que han aprendido a rastrear huellas en la arena. No hay juicios de guerra, no hay prisioneros canjeados, solo cuerpos dejados para los buitres. Los observadores militares británicos que presencian la batalla desde la distancia escriben reportes horrorizados a Londres. Describen tácticas que no tienen precedente en la guerra europea moderna. Hablan de salvajismo, de falta de honor, de degradación moral. Pero los informes británicos cometen un error fundamental. Asumen que los chilenos abandonaron el honor militar por elección. No entienden que en el desierto de Atacama no hay espacio para el honor. Solo hay espacio para lo que funciona. Y lo que funciona es el corvo. Enero de 1881. Las tropas chilenas llegan a las afueras de Lima después de casi 2 años de guerra. La ciudad está defendida por 30.000 soldados peruanos, atrincherados en 2 líneas fortificadas, Chorrillos y Miraflores. Es la última defensa. Si Lima cae, Perú pierde la guerra. Si Chile falla aquí, su ejército quedará atrapado a 400 kilómetros de casa sin suministros. No hay opción de retirada para ninguno de los 2 bandos. Esta batalla será definitiva.
La noche antes del asalto, los comandantes chilenos dan una orden que nunca quedó registrada en documentos oficiales, pero que todos los sobrevivientes recordarían: afilar los corvos, no los fusiles, no las bayonetas, los corvos. El 13 de enero de 1881, 15.000 soldados chilenos asaltan las fortificaciones de Chorrillos. El combate dura 11 horas. No es una batalla, es un matadero industrial. Las tropas peruanas resisten con ferocidad suicida. Saben que si Lima cae, sus familias quedarán a merced de un ejército invasor. Pelean casa por casa, habitación por habitación. Algunos se inmolan con granadas en lugar de rendirse. Pero al caer la noche, cuando la pólvora se acaba y los fusiles se vuelven inútiles, el combate se transforma en algo anterior a la guerra moderna. Hombres contra hombres, acero contra carne, silencio contra gritos. Los médicos de campaña en ambos bandos reportan lo mismo: heridas que nunca habían visto en ninguna guerra europea. Soldados con los intestinos literalmente arrancados del abdomen. Otros con la mandíbula separada del cráneo. Algunos con heridas defensivas en las manos, donde intentaron agarrar la hoja curva que los estaba destripando. Las calles de Chorrillos quedan cubiertas con una capa de sangre que no se seca durante días. El olor a muerte es tan intenso que los soldados chilenos tienen que cubrirse la cara con trapos empapados en vinagre para no vomitar. Chorrillos cae. 5.000 peruanos muertos. 2.000 chilenos muertos. Pero aquí está el detalle que rompe la moral peruana por completo. De los 5.000 muertos peruanos, menos del 30% murieron por heridas de bala. El resto fueron degollados, destripados o desangrados por arma blanca. El mensaje es claro: Chile tiene suficiente pólvora para ganar con fusiles si quiere. Elige no hacerlo. 2 días después, las tropas chilenas asaltan la última línea defensiva en Miraflores. Esta vez, la resistencia peruana colapsa en menos de 4 horas. No por falta de valor, por falta de voluntad. Porque ¿cómo mantienes la moral cuando sabes que incluso si te rindes, hay una probabilidad alta de que te degüellen de todas formas? ¿Cómo convences a un soldado de defender una posición cuando la noche anterior vio a sus compañeros amaneciendo con las gargantas abiertas? Lima cae el 17 de enero de 1881. Perú está derrotado. Bolivia se rinde 3 meses después. La Guerra del Pacífico ha terminado. Chile gana. Perú pierde su provincia sureña completa. Bolivia pierde su acceso al mar para siempre. Pero lo que casi nadie menciona en los libros de historia es el costo psicológico real de esta guerra. No solo en vidas perdidas, en algo mucho más profundo. Los soldados chilenos que regresan a casa no son los mismos hombres que partieron 3 años antes. Muchos no pueden dormir con las luces apagadas. Otros no soportan estar en habitaciones silenciosas. Algunos desarrollan una compulsión por afilar cuchillos que nunca van a usar. No hay palabra para esto en 1881. No hay hospitales psiquiátricos para veteranos. No hay terapia de trauma. Solo hay silencio y alcohol. Y una tasa de suicidios entre veteranos que el gobierno chileno nunca hará pública. Del lado peruano, la herida es aún más profunda. No solo perdieron la guerra, perdieron territorio, perdieron riqueza, perdieron la creencia fundamental de que las guerras se pelean con honor. Durante décadas después del conflicto, los veteranos peruanos no hablan del corvo en público. Es demasiado humillante, demasiado brutal.
Preferible decir que fueron derrotados por mejor artillería o por superioridad numérica. Cualquier cosa menos admitir que fueron cazados como animales en la oscuridad. El corvo mismo, esa herramienta agrícola transformada en arma de exterminio, sobrevive en el imaginario chileno como símbolo de victoria militar. Se exhiben corvos históricos en museos. Se venden réplicas como souvenirs patrióticos. Algunos regimientos del ejército chileno todavía los incluyen en ceremonias oficiales. Pero nunca se habla de cómo se usaron realmente. Nunca se menciona que su efectividad máxima dependía de atacar por la espalda. Nunca se admite que su función principal era hacer imposible la rendición. Porque reconocer eso sería reconocer algo que ninguna nación quiere admitir sobre sí misma: que cuando la supervivencia está en juego, los seres humanos no son nobles, no son honorables, son depredadores calculando la forma más eficiente de matar. La guerra terminó en 1883 con el Tratado de Ancón. Chile se quedó con las provincias salitreras. Bolivia quedó sin mar. Perú quedó mutilado territorial y económicamente. Pero el verdadero final de esta guerra no está en ningún tratado. Está en los archivos médicos militares que casi nadie lee. En los reportes de médicos de campaña que describen patrones de heridas que no deberían existir en guerra convencional. En las cartas censuradas de soldados que nunca se atrevieron a describir exactamente lo que hicieron en la oscuridad del desierto. El corvo dejó de usarse oficialmente como arma militar en 1910, pero su legado sobrevivió en algo mucho más insidioso: la comprensión de que las guerras modernas no se ganan solo con tecnología superior o números más grandes. Se ganan rompiendo la voluntad del enemigo. Y la forma más efectiva de romper esa voluntad no es matarlos rápido, es matarlos lento, en silencio, de forma tan brutal que los sobrevivientes prefieran rendirse antes que enfrentar otra noche en el campo de batalla. Eso es lo que hizo el corvo. No fue el arma más letal de la Guerra del Pacífico. Fue la más aterradora, y en combate, el terror vale más que 1000 balas.